Mi nombre es María Dolores Pitarch, soy profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y soy también la directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Este instituto es, como su nombre indica, interuniversitario entre la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Nuestro objetivo es realizar estudios multidisciplinares e interdisciplinares sobre temas sociales, económicos y territoriales que afectan sobre todo al territorio valenciano. Además, soy la investigadora principal y responsable del proyecto Fit for Them. El proyecto Fit for Them es un proyecto financiado por los fondos europeos de Horizonte 2020 y estamos ya en su segundo año de realización. Este proyecto depende de la Alianza Europea de Universidades for Them, de la que forma parte la Universidad de Valencia. Este proyecto Fit for Them tiene un objetivo importante, prioritario, que es fortalecer y colaborar para que las universidades de esta alianza, que son 7 universidades, puedan desarrollar de la mejor manera posible para poder llegar a ser pioneras y punteras en todo lo que tiene que ver con la I+D+I, fundamentalmente investigación y también transferencia. El proyecto Fit for Them tiene 5 campos de acción principales. Estos son la internacionalización, la transferencia de conocimiento y la co-creación del conocimiento con los agentes económicos y sociales del territorio, la difusión de los resultados científicos, el capital humano y la ciencia abierta. Estos temas son la base del proyecto y todos son fundamentales para potenciar la investigación en las universidades, en los centros de investigación y sobre todo, y lo que es más importante, para que esta universidad trascienda a la sociedad. En ese sentido, todos los elementos que he comentado son importantes, pero podría destacar 2 de ellos. Uno es el tema de la ciencia abierta, fundamental, un pilar fundamental tanto en el proyecto como para que los resultados científicos puedan llegar a todas las personas interesadas. Y otro tema es precisamente el de la difusión, divulgación de los resultados científicos, que necesita de unas metodologías y unas formas de hacer específicas que no todos los investigadores sabemos o conocemos. Muchas veces realizamos investigaciones realmente punteras, importantes dentro de la universidad, pero no acabamos de saber cómo transmitir esto a la sociedad. No solamente que debamos de trabajar en conjunto con los agentes sociales, digamos, más vinculados a nuestro tema de investigación, sino que seguramente hay muchas personas que estarían interesadas en saber cuáles son esos resultados científicos y a veces no acabamos de llegar a ellos. Pues este tema de la difusión de la ciencia con unas metodologías específicas es también uno de los pilares de nuestro proyecto Fit for Them. En este proyecto participamos 7 universidades europeas. Estas universidades son la Universidad de Palermo en Italia, la Universidad de Opole en Polonia, la Universidad de Jyväskylä en Finlandia, la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania, la Universidad de la Bourgogne en Dijon, Francia y la Universidad de Valencia en España. Estas 7 universidades estamos trabajando de manera conjunta para desarrollar protocolos de trabajo y líneas de investigación en estos temas que anteriormente he comentado. El objetivo final será desarrollar una serie de indicadores para las 7 universidades, personalizados casi para cada universidad, para que puedan potenciar la investigación y la transferencia según sus propias condiciones y su propia idiosincrasia. Pero lo trabajamos de manera conjunta, las 7 universidades de manera conjunta, como ya he señalado, dentro de la llamada Alianza de Universidades Europeas for Them, de la que la universidad forma parte. El equipo de trabajo en Fit for Them, aparte de internacional, es multidisciplinar. En cada universidad lo forman científicos y también personal especializado en la administración y gestión de proyectos de investigación, que no necesariamente tienen que ser científicos, pero voy a comentar mi equipo de trabajo aquí en la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia tengo un equipo de trabajo fantástico que está conformado por personas que provienen de campos muy diversos y que todos ellos son especialistas en cada uno de los aspectos que el proyecto trabaja. Tengo personal especializado en procesos de internacionalización de la ciencia y de internacionalización de las universidades, que procede de la Universidad de Valencia. Paz Ruiz es nuestra representante ahí. Tengo personas que son especialistas
en co-creación del conocimiento, en transferencia también del conocimiento, como por ejemplo Lola Garzón o Loles del Real, que forman también parte del proyecto. Tengo expertos en ciencia abierta, como por ejemplo José Manuel Barrueco, que forma parte del equipo de bibliotecas de la Universidad de Valencia y un gran experto en ciencia abierta, en Open Science. Y tengo otras personas, otros investigadores científicos, como son Isabel Mendoza, que es experta en difusión de la ciencia y también me ayuda en la gestión diaria y en la elaboración de los informes dentro del proyecto, y otros investigadores, como digo, pues del Departamento de Geografía, que también forman parte del Instituto de Desarrollo Local, como son José Javier Serrano, Ana Sales, Carmen Zornoza y Félix Fajardo. Todos ellos están colaborando abiertamente con el proyecto diariamente y estamos llegando a conclusiones realmente interesantes por este trabajo multidisciplinar y transversal. Y no quiero olvidarme de la persona que nos une, que nos sirve de nexo de unión con la red FORDEM, que es la importante, ¿no? La grande, que es Esteban Sanchis, que es precisamente el delegado de la rectora para FORDEM y que forma parte también del equipo de FIT4DEM. Los retos que nos planteamos para el futuro son realmente importantes. Primero, porque los resultados directos del proyecto ya van a dar líneas de acción, estrategias para las universidades para desarrollar y poner en marcha, digamos, de manera más eficiente sus proyectos de investigación, transferencia, etc. Eso es un resultado inmediato del proyecto. Pero, afortunadamente, la red FORDEM se ha renovado, es decir, que continuamos 4 años más dentro de esta red, de esta alianza europea, y FIT4DEM se va a incluir dentro de FORDEM, con lo cual vamos a tener, en principio, mucho más peso, vamos a tener la capacidad de influir de manera directa en las acciones que las universidades tomen para poner en valor su investigación, para también desarrollar protocolos mucho más adecuados a cada una de las universidades, pero ya desde dentro de la red FORDEM, donde tenemos una de las misiones que será llevada a cabo por el equipo de FIT4DEM, no solo el equipo de la Universidad de Valencia, sino el equipo internacional de las, en este caso, 9 universidades, porque se unen 2 universidades más a la anterior red de 7 universidades. Vamos creciendo. Para nosotros la financiación de la Unión Europea, que es la fundamental que está poniendo, bueno, que nos está permitiendo llevar a cabo el proyecto, ha sido básica. Sin esta financiación no hubiéramos podido realizar este proyecto. Y es fundamental que las universidades reciban, no solo a través de los grupos y equipos de investigación, sino también a lo mejor a través de líneas estratégicas de investigación a más largo plazo, reciban ayuda económica por parte de las entidades públicas y privadas. Sabemos que hay algunos campos dentro de la ciencia que, digamos, son más atractivos para las inversiones privadas, ¿no? Para que determinadas empresas privadas pues, estén interesadas en resultados inmediatos, pues, sobre todo esos temas que tienen que ver con laboratorios, etcétera. Pero también tenemos otros campos, como por ejemplo en el que nosotros estamos fundamentalmente trabajando, que es en humanidades y ciencias sociales, que a veces, pues digamos que las empresas privadas son más reticentes porque no acaban de encontrar un resultado inmediato. Bueno, pues no será un resultado inmediato, no siempre, a veces sí, no siempre, pero el resultado a medio plazo y a largo plazo es, vamos, irrefutable, es importantísimo, es paciencia, paciencia, que si trabajamos y trabajamos bien, tenemos el apoyo de entidades públicas y privadas para poder, pues, las cosas básicas, ¿no? Pagar investigadores, pagar equipamiento que es un poco más caro, que es, digamos, sobrepasa lo que la universidad podría financiar, etcétera. Paciencia, paciencia, porque está demostradísimo que los resultados son muy buenos, que la repercusión que finalmente estos resultados tienen sobre la sociedad son extraordinarios, pero hay que tener paciencia y es un trabajo, digamos, más a medio largo plazo. Realmente los resultados científicos de este proyecto sí que van a tener una repercusión sobre la sociedad importante, pero no inmediatamente. Ahora, uno de los primeros resultados muy valorado por los agentes sociales, las entidades, otras universidades donde lo hemos presentado, ha sido precisamente un libro que hemos publicado
con una recopilación de buenas prácticas que se están ya poniendo en marcha en las 7 universidades que forman parte del proyecto. Buenas prácticas en ciencia abierta, internacionalización de la ciencia, difusión de la ciencia, co-creación del conocimiento científico e incluso mejoras en la carrera científica de los jóvenes que quieren incorporarse pues, a este mundo. Estas buenas prácticas ya existen y nos ha servido muchísimo para aprender unos de otros. Eso va a tener unas repercusiones claras, porque vamos a poder incorporar acciones en las que no habíamos pensado y otras universidades podrán incorporar también otro tipo de líneas de acción o estrategias en las que tampoco han pensado y que no son difíciles y que ya están teniendo éxito pues, en la Universidad de Valencia o en la Universidad de Palermo, en Opole, en Polonia, en otros sitios, ¿no? Que podemos copiar, en el mejor de los sentidos, adaptar a nuestra situación y mejorar así nuestra oferta en todos estos campos. Nuestra oferta primero para nuestros investigadores, pero también para la sociedad en general. Por último, quiero señalar que la importancia de la divulgación científica es básica en nuestro proyecto, ni más ni menos que es uno de los pilares del proyecto. Entonces, tenemos muchísimo interés en entender cómo debemos realizar una transferencia en el sentido de divulgación de nuestros resultados científicos a la sociedad en general. Muchas veces se toman decisiones en entidades tanto académicas como sobre todo no académicas, sin tener muy en cuenta pues, lo que dicen los científicos. Y la Unión Europea está interesadísima, de hecho hay un grupo de trabajo específico, en precisamente desarrollar este proceso de difusión de la ciencia para facilitar la toma de decisiones evidence-based, scientific evidence-based, es decir, basada en evidencias científicas. Y eso no siempre es fácil y uno de los elementos clave está en la difusión de los resultados científicos. Si somos capaces de difundir mejor nuestros resultados, también la sociedad será capaz de adaptarlos, de asumirlos y de tenerlos en cuenta cuando se tienen que tomar decisiones, por ejemplo, políticas, por ejemplo, en empresas privadas, por ejemplo, asociaciones, en el tercer sector, que muchas veces tienen que tomar decisiones muy rápidas, pero la realidad a veces supera la ficción, muy rápidas, y no tienen, los asideros científicos necesarios. Tenemos que ser capaces de adelantarnos a esa situación, no solo desde las ciencias básicas, que parece algo muy evidente, sino también y sobre todo desde las ciencias sociales y las humanidades, que estamos trabajando mucho y bien para facilitar la toma de decisiones a nivel social basada en resultados reales, científicos, y no en resultados imaginarios, en creencias o en criterios que no se sabe muy bien de dónde surgen.